Buenas, el día de hoy vamos a desarrollar las preguntas de biología de este primer sumativo CEPUM 2025-1, a cargo de mi persona, docente Juan Pesantes, lo que es la Academia Preuniversitaria Lavoisier. Comenzamos con la primera pregunta de citología. Nos habla esta pregunta de una organela muy importante como es el aparato de Golgi. Nosotros debemos recordar que el aparato de Golgi está, en este caso, dentro de la clasificación de organelas del sistema de endomembranas, la cual va a estar presente en todas las células eucariotas, ¿no? Su ubicación está muy cerca de lo que es la membrana celular y dentro de sus funciones está, que es la regulación de la mitosis, reparación de ADN. Por estar presente cerca o estar cerca de la membrana celular, también va a haber una producción de la misma, formación de lisosomas primarios, formación de acrosoma de los espermios, formación del fragmoplasto, algún error en la hiperfosforilación que puede existir de algunas proteínas como la proteína tau, puede producir una enfermedad que se llama enfermedad de Alzheimer. Además, también el aparato de Golgi, dentro de sus funciones está lo que es la formación de esfingolípidos. Cuidado con esa pregunta que a veces nos hacen y vino en este examen que nos quieren hacer dudar con la palabra fosfolípidos. Fosfolípido y esfingolípido no es lo mismo. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la presencia del alcohol. Para los fosfolípidos, el alcohol puede ser glicerol, mientras para los esfingolípidos, el alcohol es la esfingosina. Para efectos, en este examen, en esta pregunta, nos menciona marcar la respuesta correcta. Debemos recordar que el conjunto de cisternas que forma este aparato de Golgi se denomina dictiosomas, que es justamente todo este conjunto de endomembranas. Vamos a ver la pregunta 71. Me dice, este organela está formado por cisternas llamadas dictiosomas. La respuesta es correcto. Está formado por lo que se conoce como dictiosomas. La 1 es correcto. Vamos a las siguientes para darle un sentido. La B también recibe el nombre de polisomas. No, los polisomas recuerda que se conocen al conjunto en este caso de ribosomas. Pregunta C. ¿No se comunica con la membrana plasmática? Falso. Su comunicación es muy frecuente, muy en este caso unida a la membrana plasmática. Se forman en el nucleolo. Falso. No se forman en el nucleolo. Participan en procesos endocíticos, no, exocíticos. Por eso la pregunta 71, la clave es la clave es la A. 72. Son funciones relacionadas con el aparato de Golgi. Aquí está la pregunta. Sintetizar fosfolípidos. Falso. No sintetiza fosfolípidos. Sintetiza esfingolípidos. Por lo tanto, la pregunta 1 o la clave 1 es falsa. Por lo tanto, A y B no son clave ni tampoco la clave E. 2. Formación de fragmoplasto. Correcto. Exportación de proteínas. Correcto. Transportar segmentos prerribosomales. No, falso. Los segmentos prerribosomales se encuentran en el nucleolo, no lo olvides, y se unen a nivel citoplasmático. 5. Intensa actividad secretora. Por supuesto, donde existe mayor capacidad de secreción de proteínas, eso es donde va a existir mayor cantidad de aparatos de Golgi. Acá la clave es 2, 3, 2, 3 y 5. Ahí está. La 71 la clave A, 72 la clave C. Pregunta número 73. Esta pregunta 73 nos hace referencia a lo que es los eritrocitos. Empieza con un texto mencionando que los eritrocitos humanos son células anucleadas y son los más numerosos de los elementos formes de la sangre. Se forman en la médula ósea de algunos huesos, son muy importantes en el intercambio gaseoso en la respiración celular y más el 30% de su contenido es hemoglobina. La pregunta 73 hace referencia a las características del eritrocito. Primera pregunta, ¿los eritrocitos al morir originan las plaquetas? Eh, por eso he creído conveniente
tener esta imagen para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. No puedo yo considerar que en este caso, una célula forme, como las plaquetas, puedan ser originadas a partir de eritrocitos si es que filogenéticamente están en paralelas. Ustedes pueden darse cuenta que nosotros tenemos dos progenies, un progenitor temprano potencial mielocítico y un progenitor linfocítico común. Todo este progenitor potencial mielocítico, ¿qué va a producir? Eritroblastos, megacardioblastos, basófilos, eosinófilos, monoblastos, midoblastos. Si ustedes se dan cuenta, el megacardioblasto va a formar el llamado megacariocito y este posteriormente formará lo que se conoce como ¿qué? Como plaquetas. No podemos nosotros intuir que el eritrocito va a originar plaquetas. Eso no puede ser posible. Entonces, la pregunta número 1 es falsa. Algo interesante que te pueden decir a ti, ¿cuál es? El proceso de muerte de los eritrocitos, ¿cómo se denomina? Se denomina eriptosis. La muerte celular programada de los eritrocitos se llama eriptosis. Esta eriptosis, ¿qué característica tiene? Tiene la característica primordial de que su membrana celular va a prevalecer y todo lo contenido, en este caso el eritrocito, va a tener que ser formado en vesículas. Segunda opción, los eritrocitos poseen forma bicóncava a fin de aumentar la superficie de absorción. Es cierto, los eritrocitos tienen forma bicóncava, pero la razón de esta forma bicóncava es para formar o favorecer, en este caso, el pasaje de gases, el pasaje de gases, el pasaje de gases, ¿de acuerdo? Es para favorecer el pasaje de gases. No sé, pues oxígeno, en este caso CO2 que salga y oxígeno que esté entrando. Es para favorecer el pasaje de gases. ¿De acuerdo? Es por eso que también no se le considera un núcleo y por eso ayuda a aumentar esa área de absorción. Siguiente pregunta. ¿Los eritrocitos no se reproducen? Verdadero. Los eritrocitos no tienen esa característica de reproducción. Muy buena pregunta. Pregunta 4. Los eritrocitos tienen intensa actividad fagocítica. Lo de toda esta línea forme que estamos observando al lado derecho, en clase hemos desarrollado que los que presentan la característica de ser, en este caso, macrófagos o fagocitar, justamente son los macrófagos, no son los eritrocitos. Por lo tanto, esa característica de ser fagocítico no la tiene el eritrocito hablando. Entonces, la 4 no es clave. ¿Dónde estás? La 4 no es clave. La 5, buena pregunta. Su número aproximado por mililitro cúbico de sangre es de 5 millones. En este caso, tenemos que los eritrocitos en el hombre oscilan entre 4 millones hasta 6,5 millones y en la mujer de 4 millones hasta 5,5 millones. ¿De acuerdo? Un dato estándar, 5 millones, me parece apropiado. Ahora sí, vamos a la pregunta 2, que también me causa un poco de observancia, ¿no? En este caso, de tenerlo en cuenta. Esta palabra absorción, más que todo lo empleamos en lo que es intestinos, absorción de nutrientes, epitelio, ¿no? Como tal, porque está su estructura celular, el lápiz está con, en este caso, microvellosidades y permite eso. Acá, más que todo, permite la vez de absorción sería la palabra difusión. O sea, no es un elemento o una palabra apropiada. Por eso la 2 no la considero clave. Para mí la clave es la E. 3 y 5.
Pregunta 74. Del texto anterior me dice lo siguiente. Los eritrocitos se originan a partir de los megacariocitos. ¿Esto será correcto? Falso. Los megacariocitos se forman de una línea paralela a los eritrocitos, como lo puedes observar en esta imagen. Los megacariocitos y los eritrocitos son líneas paralelas, no es una a continuación de otra. Por lo tanto, la clave 1 es falsa. C. La hemoglobina posee en su núcleo el magnesio. Tú debes recordar que esta biconcavidad me permite que la proteína llamada hemoglobina pueda tener mayor cantidad de anclaje a nivel de la membrana celular de este eritrocito. Pero esta hemoglobina tiene una característica, que en su núcleo tiene su famoso hierro. No es magnesio. Este hierro debemos recordar que va a permitir, el hierro es la diferencia primordial entre la hemoglobina y la clorofila, porque la clorofila, tiene lo que es el magnesio, a diferencia de la hemoglobina que tiene el famoso hierro. Este hierro debe recordar que es un hierro más 2, ¿ya? Es un hierro más 2, ¿de acuerdo? Este hierro más 2 finalmente va a tener que ser cambiado a un hierro más 3 dentro de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Para que pueda ser transportado. Cuidado, nos vayan a preguntar más adelante, ¿no? Está bien, nosotros tenemos la hemoglobina, pero yo puedo transportar en este caso la hemoglobina o este grupo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a transportar? Simplemente cuando tenga un hierro más 3 a través de una proteína llamada la transferrina. Cuidado, por ahí te quieren preguntar. ¿Y quién cambia de hierro más 2 a hierro más 3? La ceruloplasmina, chicos. Son preguntas un poquito más de nivel que por ahí nos quieren quizás más adelante plantear, ¿no? Para que lo tenga, ¿ya? Siguiente. La C no es clave. Por el magnesio, porque es hierro. D. ¿Los eritrocitos producen anticuerpos humorales? No. Los que producen anticuerpos son estos, ¿no? Los linfocitos tipo B, que como puedes observar están en paralelo a otro linaje con respecto a los eritrocitos. No es clave, la clave en este caso, la clave D, no es clave. E. ¿Los eritrocitos poseen un gran número de mitocondrias? No, no poseen mitocondrias, ni tampoco núcleo. Entonces la clave, la hematosis ocurre a nivel de los alveolos pulmonares, correcto. Recuerda que a nivel alveolar, nosotros tenemos acá está el alveolo y acá está lo que es mi vaso sanguíneo, acá está mi vaso sanguíneo, y a nivel alveolar se dice, ¿no? Que los eritrocitos van a entrar en fila india, uno a continuación de otro, para que pueda hacer la difusión de gases. Estos entregan el CO2 y el alveolo entrega el oxígeno. A este proceso de intercambio se le llama hematosis. Un dato adicional que por ahí te pueden preguntar es que a nivel de este interior hay un neumocito llamado tipo 1, que es una célula epitelial plana que va a permitir aún más este proceso de hematosis. Y acá adentro va a existir un eritrocito, bueno, una célula, disculpa, no eritrocito, una célula cúbica llamada neumocito tipo 2, ¿ya? Que va a cumplir la función de producción de líquido surfactante con la capacidad de disminuir la tensión superficial dentro del alveolo, evitando el colapso alveolar. Cuidado, te vayan a preguntar más adelante, ¿de acuerdo? La clave es la B. ¿Listo? La clave 73 es la E y 74 es la B. Seguimos. Bueno, seguimos. Pregunta 75. Esta pregunta es interesante debido a que es de anatomía, el tema es miología,
Me menciona que la masticación es un mecanismo fundamental en el proceso inicial de la digestión de los alimentos. Los músculos que participan son cuatro y todos estos son controlados por el nervio trigémino. Estos músculos también participan en la dilución, salivación y el habla. Estamos hablando de los músculos de la masticación. Esa me parece una imagen más interesante, donde tenemos el músculo temporal. Acá está el músculo temporal. Tenemos el músculo macetero, el más importante, el más fuerte, donde se puede observar cómo se inserta en el borde inferior, en este caso de este borde cigomático, ¿no? Del hueso cigomático malar, y va hacia la porción del ángulo de la mandíbula, ¿no? Sus proyecciones de este músculo macetero. Además tenemos otros dos músculos que son los pterigoideos, que son el pterigoideo medial y el otro pterigoideo que es el pterigoideo lateral. Ambos van a partir del punto que es la apófisis pterigoides o el proceso pterigoideo del hueso llamado esfenoides, ¿no? Que en este caso está en esta porción y van hacia la porción interna del borde, en este caso del ángulo mandibular. Acá podemos observar el músculo del proceso masticatorio que tenemos, por ejemplo, aquí al macetero, tenemos al músculo temporal, tenemos al pterigoideo lateral, pterigoideo medial y las funciones características que van a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, elevación de la mandíbula, macetero, pterigoideo medial, temporal, descenso, pterigoideo lateral epigástrico, protrusión, pterigoideo lateral y medial y macetero, retracción temporal y macetero y diducción o lateralización, pterigoideo lateral, medial, temporal y macetero. Acá podemos observar dónde están sus puntos de inserción, hacia dónde van, qué nervio los inervan, cuál es su función, qué arteria lo está en este caso irrigando y cuál es la función principal que tiene como músculo masticador. En este caso, quien se encaja en estos tipos musculares es el temporal y el macetero. Elevador del ángulo de la boca no lo es, macetero, el esternocleidomastoideo no es un músculo masticador, sino más bien rotador e inclinador del cuello. Recuerda que cuando vamos a rotar el cuello o la cabeza, quien va a ser responsable de este movimiento de rotación es el esternocleidomastoideo del otro lado, ¿no? En cambio, la inclinación es a cargo del esternocleidomastoideo del mismo lado. Por ejemplo, si tú vas a inclinar tu cabeza hacia el lado izquierdo, tú estarías utilizando el esternocleidomastoideo izquierdo. Pero si tú vas a rotar tu cabeza hacia el lado izquierdo, estarías usando el esternocleidomastoideo del lado derecho. Cuidado, nos vayan a preguntar. Acá la respuesta es la clave es la B. Siguiente pregunta tenemos con respecto a la fotosíntesis. Es el proceso bioquímico que sostiene la vida en la Tierra. Parte de sustancias con nula cantidad de energía, como es el agua y dióxido de carbono, y las transforma en moléculas orgánicas con gran potencial, en este caso energético, como es la glucosa, ¿de acuerdo? Entre otros. Una pregunta interesante, ¿de acuerdo? Lo cual nos hace reflexionar sobre lo que es la glucólisis. Y vamos a desarrollarla en este momento. Vamos a recordar qué cosas sabemos respecto a la glucólisis y empezamos. La fotosíntesis, que diga. La fotosíntesis es un proceso por el cual la planta va a generar energía. Tenemos dos procesos que es una fotosíntesis, en este caso, o fases, que se llama la fase luminosa y una fase oscura. Tú como postulante debes recordar que la fase luminosa es un proceso en el cual se va a desarrollar a nivel de la membrana tilacoidal, ¿de acuerdo? Acá lo puedes observar. Esta es la membrana del tilacoide, acá está el lumen del tilacoide, y esta es la membrana tilacoidal, y en la membrana tilacoidal van a existir complejos proteicos llamados fotosistemas con capacidad de recepcionar una longitud de onda respectiva o característica. Por ejemplo, fotosistema número 2 es P680 y fotosistema número 1 es P700. ¿Cuál es la finalidad de todo este proceso? Pues es, en primer lugar, generar oxígeno a partir de una rotura de molécula de agua, generar iones hidrógenos, ¿de acuerdo? Además, generar una molécula de agua que es de energía energética, que es el NADPH, y además una molécula de ATP
para la producción por cada moléculas o en este caso iones hidrógeno que estén pasando por esta ATP sintetasa. Entonces, su proceso en el cual me va a permitir tener moléculas energéticas que estas mismas serán usadas a nivel de donde del ciclo de Calvin-Benson o también llamado ciclo fase oscura o también llamado ciclo del C3, ¿de acuerdo? En este caso será ya no en el tilacoide, sino ya en el estroma. ¿Y la finalidad cuál es? Es generar compuestos ya orgánicos como aminoácidos, ácidos grasos y glicerina o exosas. Entonces ese es el panorama que el cual pretendo yo mostrar, ¿no? En la pregunta me dicen, la pregunta 76, me dice, la energía radiante es de orden físico. Recuerda que la radiación es una forma de energía y sí, es físico, ¿de acuerdo? La segunda pregunta, la fotosíntesis, recuerda que encaja en un proceso llamado anabólico, porque voy a generar un compuesto más complejo con la consiguiente absorción de energía. Por ello se dice que es un proceso endergónico. Recuerda que la glucosa se forma por oxidación del CO2, eso es falso. 4. El oxígeno se forma en el ciclo de Calvin-Benson, falso. Recuerda que el oxígeno se forma a partir de la molécula de agua. Este proceso se llama fotólisis del agua y se da en la fase luminosa de la fotosíntesis. Por lo tanto, la 4 es falsa, no lo olvides. Y la 5, la fotólisis genera moléculas de oxígeno. Por supuesto, recuerda que el agua se rompe teniendo medio mol de oxígeno más iones hidrógeno. Acá la clave es 1, 2, 5, la clave es la B. Del texto anterior es correcto afirmar la fotólisis del agua ocurre en el estroma del cloroplasto. Esto es falso. ¿Por qué? Porque recordarás que esta fotólisis del agua, acá mira, se ocurre a nivel de la luz del tilacoide. Por lo tanto, no se da a nivel del estroma del cloroplasto. El NADPH se forma en el fotosistema 2. Acá podemos observar que el NADPH no se forma en el fotosistema 2, se forma a partir del fotosistema número 1. Pregunta de examen. La 2 es falsa, la 1 es falsa. 3. El oxígeno molecular se desprende del CO2 falso, se desprende del agua que está siendo fotolizada, no lo olvides. Los productos finales de la fotosíntesis son oxígeno, ATP, NADPH y agua. Una pregunta interesante, déjalo ahí. Y los fotosistemas se localizan en las membranas tilacoidales. Mira acá, hemos dicho que los fotosistemas se localizan generalmente en la membrana tilacoidal y esto es correcto. Ahora, acá me están preguntando, los productos finales de la fotosíntesis son, bueno, los finales vamos a tomarlos después que pase una fase luminosa, una fase oscura, ¿no? Que en este caso es el conjunto y no es así, son en este caso compuestos orgánicos, ¿no? La respuesta es la E, la E. La 77 es la E. 78, a mediados del siglo XIX, Darwin y Wallace formularon la teoría de la evolución, que es la base y perspectiva moderna acerca del origen de las especies. La evolución marcó un hito acerca de este aspecto y entre los argumentos que lo sostienen están, ¿qué podemos observar de estos dos tipos de Darwin y Wallace? Recuerda que Darwin y Wallace encajan en estas premisas, en la variación genética entre miembros de una población, herencia de las variaciones por la progenie e individuos portadores de mutaciones, y además de la supervivencia y reproducción de organismos con variaciones favorables. ¿Por qué no la 2? Porque dice ausencia de intercambios de material genético. Falso, sí hay intercambio. Y la 3, adaptaciones súbitas y temporales a ambientes desfavorables. No puedes tú tener una adaptación a un ambiente desfavorable. Eso es falso. Tú tienes una adaptación a un ambiente favorable. Acuérdate de la selección natural de Darwin. ¿De acuerdo? Acá la clave es, indefectiblemente, la clave la B. 79. Tenemos acá marque verdadero o falso respecto a las siguientes premisas. El componente 1, ¿qué hueso es? Es el hueso occipital, ¿de acuerdo? Es un hueso totalmente impar, correcto, que se articula con la vértebra axis. Bueno. 2. El componente 2 es un hueso par. Este 2, ¿qué cosa es? Es el temporal, ¿de acuerdo?
y contiene el órgano vestíbulo-coclear. Correcto, correcto, correcto. Y 3, el componente 3 es un hueso impar que presenta el agujero mentoniano. Este es un hueso par, no lo olvides, un hueso par, ¿de acuerdo? Y que presenta el agujero mentoniano. Eso es correcto, ¿de acuerdo? Listo. Acá es falso, este es verdadero, este es falso. La clave acá es la B. Taxonomía. ¿Por qué acá la clave es falsa? Porque no es el axis. Recuerda que el C1, la primera vértebra, no se llama axis, no se llama atlas. Y presentan los llamados cóndilos, que son procesos articulares del occipital que van a ir hacia las carillas articulares del hueso C1 llamado atlas. Efectivamente, la clave 1 es falsa. 80. Carl Guss, que menciona, dice acá, la taxonomía es una parte fundamental de la sistemática, que es la ciencia que estudia la historia evolutiva de los individuos. La taxonomía nombra y ordena a los organismos de acuerdo a sus relaciones evolutivas. Tenemos con respecto a Carl Guss, ¿qué cosa? Clasifica a los seres vivos en 3 dominios. Esto lo hemos tratado en clase, chicos. Acuérdate que Guss tiene 3 tipos de dominios, que es la bacteria, las arcaeas y la eucaria. Viendo las claves, ¿cuál es la que encaja en esta división? La que encaja mejor en esta división es la clave B. ¿Listo? 80B. 81. Carl Guss se basa en el hallazgo de la siguiente molécula. Buena pregunta. Carl Guss, ¿por qué plantea estos dominios? Plantea porque él observa, él observa, él observa, en este caso, la parte, en este caso, menor del ribosoma. Dicho de otra manera, la subunidad menor del ribosoma. Y a partir de ahí ve los famosos 18-16S, ¿de acuerdo? Y da la clasificación como se lo planteó en sus tratados, ¿no? Es por ello que él menciona que el gen de un ARN ribosomal específico, ¿de acuerdo? Para mí, la clave acá es la clave A. 82. Pregunta interesante, ¿ah? Pregunta interesante. Tenemos el T3 y T4 bajo en una persona que tiene un aumento notable del tamaño de la tiroides. ¿Qué debemos recordar? En primer lugar, la palabra bocio. El bocio es el aumento, chicos, el aumento de la glándula tiroides en tamaño. Este bocio puede estar de la mano con un aumento de T4 o una disminución de T4. Ahora, si bien es cierto, si está aumentado el T4, podemos encajarlo dentro de un bocio que tiene un hipertiroidismo. Y si está bajo este T4, está dentro de un cuadro llamado hipotiroidismo. Y acá hay un tema, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del hipertiroidismo tenemos el llamado enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? De Graves-Basedow. Y esta enfermedad de Graves-Basedow es el famoso bocio exoftálmico. Y por otro lado, esta parte del hipotiroidismo tenemos lo que se llama el bocio endémico, chicos, y también el mixedema también provoca bocio con hipotiroidismo. Pero este mixedema es un bocio, por así decirlo, o el cuadro de mixedema es un cuadro muy grave de un paciente con hipotiroidismo. Lo que quiero decir, acá el caso me dice, en un paciente se detecta un notable aumento del tamaño de tiroides, se ordena un análisis de sangre específico para esta glándula, el mismo que arroja una baja presencia de T3 y T4. Quiere decir que el paciente no está en emergencia, simplemente va a hacer su chequeo porque tiene su glándula tiroides grande y sale que los T3 y T4 es bajo, ¿no? Si el paciente estuviera en emergencia, yo marcara mixedema. Si el paciente está así, puede ser dos opciones, ¿no? Se va hacia el mixedema o tiene un bocio endémico. Acá esta pregunta está mal propuesta. Para mí son dos claves, chicos. Tenemos la A y tenemos la C. ¿De acuerdo? Ahí tener mucho cuidado. 83. El tejido blanco de la TSH, ¿cuál es? La glándula tiroides.
Acá, chicos, nuevamente recordar con respecto al mixedema, este es el cuadro grave de hipotiroidismo. Lastimosamente, cuando vamos al temas de clínica, el que no, hay que decirlo, el que no ha visto estos capítulos piensa que todo es teórico, si es A es B, no. Hay casos donde se solapan algunos cuadros clínicos y tratamos de, con pocos datos en la pregunta, lograr un diagnóstico es muy descabellado. Por eso faltarían más datos, ¿no, chicos? Pero así como está, puede ser un bocio endémico y tranquilamente también puede ser un mixedema, un paciente que se base en mixedema. 84. Al observar determinadamente las regiones lampiñas glabras de la piel de las yemas de los dedos de una persona muy sensible a la estimulación táctil ligera, se describen unos corpúsculos que son compatibles con receptores de adaptación rápida y encapsulados. 84. De acuerdo a las características señaladas, estos corpúsculos se clasifican dentro de los sensibilizadores somáticos del tipo. Acá la respuesta, chicos, es mecanorreceptores, ¿de acuerdo? Y estos corpúsculos se llaman los famosos corpúsculos de ¿qué? De Meissner, ¿ya? Estas han sido las preguntas de examen de admisión del primer sumativo desarrollado por la Academia Lavoisier a cargo del docente Juan Pesantes. Sé que hay alguna pregunta que está todavía en veremos, está en dudas, pero es mi punto de vista como docente. ¿De acuerdo, chicos? Hasta luego. Cualquier duda, pueden escribir a la página de Facebook de la Academia. Se estará subiendo estas diapositivas a la misma página de la Academia, así que síganos en las redes sociales como Academia Lavoisier, en Facebook, TikTok, Instagram. Suscríbanse acá en YouTube y estaremos todos conectados para más videos como este. Muchas gracias. Hasta luego.